Mi suegra vació los $121.000 del seguro que recibí tras la muerte de mi esposo. Señora Felch, antes de que discutamos un acuerdo, a mi cliente le gustaría que considerara lo perjudicial que podría ser un juicio penal para toda la familia. La voz del abogado era suave, mesurada, y de una calma casi ofensiva. Yo estaba en mi cocina, con una mano apoyada en la encimera y el teléfono pegado a la oreja. Más allá de la puerta corrediza de cristal, mis 3 hijos estaban sentados bajo el nogal torcido de nuestro patio trasero. Natalie, de 11 años, ayudaba a Calvin, de 8, a construir un castillo de cartón, mientras June, de 5 años, lo decoraba con un marcador morado. No tenían idea de que yo estaba hablando con el hombre contratado para defender a su abuela, por haberles robado su futuro. Lo perjudicial que sería para la familia, repetí. Sí, su suegra tiene 63 años. No tiene condenas previas. Cometió un grave error durante un periodo emocionalmente difícil. Seguramente hay una forma de resolver esto en privado. ¿Un error? Abrí el cajón junto al refrigerador y miré los recibos que había encontrado 3 semanas antes. Una clínica privada de cirugía estética en Dallas, $22.400. Un hotel de lujo en Dubái. Billetes de avión en primera clase. Ropa de diseñador. Una pulsera de oro. Tratamientos de spa. Transporte privado desde el aeropuerto. El total ascendía a más de $47.000. El resto del dinero se había movido a través de 2 cuentas pertenecientes al hermano mayor de mi esposo, supuestamente para cubrir gastos familiares. Ninguno de esos gastos tenía nada que ver con mis hijos. Ella vació una cuenta que contenía $121.000, dije. Ese dinero provenía de la póliza de seguro de vida de mi esposo. Entiendo. No, usted entiende el número. No entiende lo que significaba. Hubo una pausa. Ese era el fondo para la Universidad de Natalie, el fondo para la Universidad de Calvin, y el fondo para la Universidad de June. Era lo único que su padre aún podía darles después de morir. El abogado se aclaró la garganta. Mi cliente está preparada para devolver una parte significativa de inmediato. ¿Una parte significativa? $50.000. Me reí. No porque algo fuera gracioso. Era el tipo de risa que surge cuando la ira no tiene a dónde más ir. Dígale que mantenga su nueva nariz fuera del dinero de mis hijos, dije. El resto puede explicarlo en la audiencia. Colgué antes de que pudiera responder. Esa conversación ocurrió un lunes. 3 días antes, el jueves por la mañana, había entrado en el departamento de policía de Arlington con extractos bancarios, registros de transferencias, recibos de cirugía, confirmaciones de viaje, mensajes de texto y una copia del poder notarial limitado del que mi suegra había abusado. Presenté una denuncia formal. Esa misma tarde, un investigador me llamó. Para el viernes, mi suegra, Lorraine Felch, había contratado a un abogado de defensa penal. Lorraine pensó que lloraría, que lo llamaría un malentendido, que devolvería parte del dinero y se iría sin consecuencias. Pensó que el duelo me había debilitado. Pensó que yo seguía siendo la secretaria callada que su hijo había llevado a casa del trabajo 20 años antes. Se equivocó y cuando entré en el tribunal con una vieja carpeta roja que había pertenecido a mi esposo, finalmente entendió lo mal que me había subestimado. Crecí en Galveston, Texas, en una estrecha casa azul a 3 cuadras del agua. Mi padre reparaba motores de barcos y mi madre trabajaba por las mañanas en una pequeña panadería cerca del malecón. Nunca tuvimos mucho dinero, pero mis padres eran cuidadosos con lo que ganaban. Las facturas se pagaban los viernes. Las compras de comida se planificaban. Lo que sobraba iba a una vieja lata de café que mi madre guardaba sobre el refrigerador. Lo llamaba el fondo para tormentas. En Galveston, solía decir, nunca esperas a que el cielo se ponga negro para prepararte. Llevé esa lección conmigo cuando me mudé a Arlington a los 23 años. En ese momento pensé que me quedaría un año. Una amiga me había encontrado un puesto de secretaria en una empresa de construcción comercial. El sueldo era mejor que cualquier cosa que pudiera encontrar en casa, y quería demostrar que podía vivir en un lugar que no oliera a sal y diésel. Fue allí donde conocí a Dennis Felch.
Entró en la oficina en mi segunda semana, con planos enrollados bajo un brazo y 2 tazas de café en el otro. Tú eres Mali, de Galveston, dijo. Levanté la vista del archivador. Y tú eres alguien que lee los expedientes de los empleados. Él sonrió. Dennis, jefe de proyecto. Caligrafía terrible, excelente juez de café. Colocó una de las tazas en mi escritorio. Tenía demasiada azúcar y suficiente crema como para volverla casi blanca. Le di un sorbo e hice una mueca. Esto no es café, le dije. Es una introducción a la diabetes. Se rió tan fuerte que nuestro jefe salió de su oficina para ver qué pasaba. Dennis pasó los siguientes 3 meses tratando de convencerme de que Arlington tenía cosas que Galveston no tenía. Le dije que Galveston tenía el océano. Dijo que Arlington tenía mejor béisbol. Le dije que eso no reemplazaba al océano. Me llevó a un partido de los Rangers. De todos modos, 2 años después, estábamos casados. Dennis no era perfecto. Dejaba abiertas las puertas de los gabinetes, se olvidaba de cambiar el rollo de papel higiénico, y creía que cualquier reparación en casa podía hacerse con un solo viaje a la ferretería. Pero era amable. Escuchaba. Se disculpaba cuando se equivocaba. Y lo más importante, nunca hizo que el amor se sintiera como una deuda. Su madre sí. Lorraine había criado a Dennis y a su hermano mayor, Curtis, prácticamente sola después de que su padre los abandonara. Según Lorraine, esto significaba que sus hijos le debían lealtad permanente. Al principio nunca lo dijo exactamente así. Lo disfrazaba de sacrificio. Lo dejé todo por esos chicos. Tuve 2 trabajos para que Dennis pudiera tener zapatos decentes. Nunca me volví a casar porque no quería extraños cerca de mis hijos. En la recepción de nuestra boda, me llevó a un lado y me ajustó el encaje de la manga, aunque no le pasaba nada. Dennis siempre ha cuidado de mí, dijo. El matrimonio no debería cambiar eso. Yo era lo suficientemente joven como para sonreír cortésmente. Estoy segura de que siempre la querrá. No dije querer. Sus dedos se apretaron brevemente alrededor de mi muñeca. Dije cuidar de mí. Eso debería haberme advertido. En cambio, pasé años buscando excusas para ella. Cuando Lorraine necesitó un refrigerador nuevo, Dennis lo compró. Cuando se atrasó en los impuestos de la propiedad, nosotros los cubrimos. Cuando Curtis perdió otro trabajo, Dennis le envió dinero. Cuando Lorraine quiso organizar una elaborada Navidad familiar que no podía permitirse, nosotros pagamos la mayor parte de la comida y cada regalo en el que ella puso su nombre. Cada vez que lo cuestionaba, Dennis se frotaba la frente y decía, lo sé, Mali. Hablaré con ella. A veces lo hacía. A veces Lorraine lloraba. A veces le recordaba que ella se había quedado sin cenar para que él pudiera comer cuando tenía 6 años. Al final, el dinero siempre salía de nuestra cuenta. Discutíamos sobre Lorraine más que sobre cualquier otra cosa. No eran discusiones a gritos. Dennis odiaba gritar. Las nuestras eran esas conversaciones agotadas que las parejas casadas tienen después de la medianoche, cuando los niños duermen y ambos saben que no hay una buena solución. Tenemos 3 hijos, le dije una noche. No podemos seguir pagando por adultos que se niegan a planificar. Lo sé. Siempre dices que lo sabes. Se sentó al borde de nuestra cama, mirando sus manos. Ella sabe exactamente qué botones presionar. Entonces deja de dejar que los presione. Me miró. Había vergüenza en su expresión, y eso me ablandó. Dennis no era débil. Simplemente había sido entrenado desde la infancia para creer que la incomodidad de su madre era su responsabilidad. Lo estoy intentando, dijo. Me senté a su lado. Necesitamos límites. Él asintió. A la mañana siguiente llamó a Lorraine y le dijo que ya no cubriríamos el alquiler de Curtis. No nos habló durante 6 semanas. Fueron las 6 semanas más pacíficas de nuestro matrimonio. Luego, Dennis murió. Tenía 44 años. Sucedió en una húmeda mañana de martes en octubre.
Un camión de reparto perdió el control en la Interestatal 30 y cruzó la mediana. Dennis nunca llegó al hospital. A las 9:17 de la mañana, yo estaba sentada en mi escritorio corrigiendo una factura. A las 9:46, dos policías entraron en la oficina. A las 10:03, era viuda. La gente describe el duelo como tristeza, pero esa palabra es demasiado pequeña. El duelo era olvidar porque había abierto el refrigerador. Era despertarme a las 2 de la mañana porque creía oír la llave de Dennis en la puerta. Era encontrar una de sus camisas detrás del cesto de la ropa sucia y sentarme en el suelo con ella apretada contra mi cara. Era Natalie volviéndose silenciosa. Calvin preguntando si el accidente dolió. June de pie junto a la ventana delantera cada noche, porque estaba convencida de que su padre aún podría volver a casa si esperaba lo suficiente. Lorraine llegó a nuestra casa la tarde en que Dennis murió. Entró por la puerta, me rodeó con ambos brazos y sollozó contra mi hombro. Mi bebé, decía sin parar. Mi bebé se ha ido. Durante los primeros días, la dejé tomar el control. Apenas recordaba comer. Lorraine contestaba las llamadas, hablaba con la funeraria, organizaba la comida de los vecinos y les decía a los parientes cuándo venir. También empezó a hacer preguntas sobre dinero. Comenzó antes del funeral. ¿Dennis tenía un seguro de vida a través del trabajo? Creo que sí. ¿De cuánto? No lo sé. ¿Yo todavía figuraba como beneficiaria? Esa pregunta atravesó la niebla. No, dije. Yo soy su esposa. La expresión de Lorraine cambió por solo un segundo. Luego me apretó la mano. Claro, solo preguntaba porque algunos hombres se olvidan de actualizar esas cosas. Dennis no lo había olvidado. Su póliza pagó $121.000 después de impuestos y gastos finales. No era suficiente para reemplazarlo. Ninguna cantidad podría haberlo hecho, pero era suficiente para darles a los niños algo sólido. Pagué una pequeña factura médica, reservé 6 meses de pagos de la hipoteca y planeé dividir el resto entre cuentas de educación para los niños. Lorraine lo sabía porque se sentó en la mesa de mi cocina mientras se lo explicaba. Dennis siempre se preocupó por la universidad, dije. No quería que comenzaran su vida adulta enterrados en préstamos. Lorraine miró fijamente su té. ¿Y las necesidades familiares? ¿Qué necesidades familiares? Curtis está pasando por un mal momento otra vez. La miré. Mi esposo lleva muerto 12 días. Lo sé. ¿Y me estás pidiendo que use su seguro de vida para ayudar a Curtis? Su boca se tensó. Estoy diciendo que Dennis no querría que su hermano se quedara sin hogar. Curtis no está sin hogar. Tiene un apartamento, una camioneta y un cuerpo de 42 años capaz de trabajar. No tienes por qué ser cruel. No voy a discutir esto. Lorraine se levantó tan de repente que su silla raspó el suelo. Yo también perdí un hijo, Mali. Y lo siento, pero este dinero es para sus hijos. Recogió su bolso. Nunca fuiste muy generosa. Fue el primer atisbo de la mujer en la que se convertiría, una vez que se dio cuenta de que el duelo no había borrado mis límites. Desafortunadamente el duelo sí había borrado algo más, mi atención al detalle. Antes de que llegara el pago del seguro de Dennis, tenía dificultades para completar tareas financieras básicas. Se me pasó un aviso de la hipoteca. Olvidé enviar un formulario a la compañía de seguros. Dejé un cheque sin firmar dentro de un sobre durante 9 días. Lorraine se dio cuenta. Se ofreció a ayudar. Al principio me negué. Luego Calvin comenzó a experimentar un dolor agudo en la parte baja del abdomen y tuvo que ser llevado a urgencias. Los médicos finalmente decidieron que estaba relacionado con el estrés, pero pasamos 2 noches en el hospital. Mientras yo estaba sentada junto a su cama, Lorraine me trajo una pila de papeles. Esto me permitirá hablar con el banco y la compañía de seguros por ti, explicó. Solo hasta que vuelvas a funcionar. Era un poder notarial financiero limitado, preparado por una amiga suya que trabajaba como asistente legal. Leí la primera página.
El documento supuestamente permitía a Lorraine comunicarse con el banco, depositar los ingresos del seguro y pagar las facturas del hogar en mi nombre durante 90 días. No te estoy dando el control del dinero, dije. Por supuesto que no. Puedes hablar con ellos y ayudar con el papeleo. Eso es todo. Eso es todo. Nada sale de la cuenta a menos que yo lo apruebe. Se puso una mano sobre el corazón. Mali, ese dinero es el último regalo de Dennis para ti. Nunca lo tocaría. Firmé. Esa firma se convirtió en el acto de confianza más caro de mi vida. El dinero del seguro llegó en enero. Siguiendo el consejo del banco, se ingresó en una cuenta temporal de gestión de patrimonio mientras yo organizaba las cuentas de educación de los niños. Lorraine ayudó a abrirla. Figuraba como agente autorizada bajo el poder notarial limitado, no como propietaria. Al menos, eso es lo que yo creía. Durante varias semanas, nada pareció ir mal. Lorraine pagó la factura de la luz una vez que se me olvidó. Llamó a la compañía de seguros para corregir la ortografía del segundo nombre de Calvin. Trajo la compra. Recogió a June del jardín de infancia. Empecé a preguntarme si la había juzgado con demasiada dureza. Luego, a finales de febrero, me dijo que había una emergencia familiar. Curtis la había llamado llorando. Dijo que su casero lo amenazaba con el desahucio. Su camioneta estaba a punto de ser embargada. Su presión arterial estaba peligrosamente alta. ¿Cuánto necesita? Pregunté. Poco menos de 4.000. No, Mali. No, ya te dije que el dinero del seguro es para los niños. No te estoy pidiendo que uses eso. Entonces, ¿por qué me lo pides a mí? Pareció ofendida. Pensé que podrías tener ahorros personales. Tengo 3 hijos y un solo ingreso. Él es el hermano de Dennis y estos son los hijos de Dennis. Se fue enojada. 2 días después, Lorraine me envió un mensaje: resuelta la emergencia familiar. No te preocupes. Supuse que le había prestado a Curtis su propio dinero. Debería haber revisado la cuenta de inmediato. Pero esa mañana, June tenía fiebre. La escuela de Calvin llamó por una pelea. Y Natalie había encontrado un vídeo de Dennis en una vieja tableta y se había encerrado en el baño a llorar. Mi vida se había convertido en una serie de incendios. Lorraine contaba con eso. Pasaron 3 meses antes de que descubriera que el dinero había desaparecido. Estaba sentada con un asesor financiero llamado señor Patel, preparándome para mover los fondos a 3 cuentas de educación separadas. Él introdujo la información de la cuenta de patrimonio, frunció el ceño ante su pantalla y me pidió que confirmara el número de cuenta. Lo leí de nuevo. Lo tecleó de nuevo. Luego giró el monitor ligeramente, como si no quisiera asustarme con lo que mostraba. Señora Felch, ¿cuándo cerró esta cuenta? No la cerré. El saldo es de $14.32. Lo miré fijamente. Eso es imposible. Hizo clic en el historial de transacciones. Los fondos fueron retirados en una serie de transferencias. ¿Qué transferencias? Imprimió la primera página. $25.000, $10.000, 9.500, 32.000. Siguieron retiros más pequeños. Algunos fueron a una cuenta a nombre de Lorraine. Otros, a Curtis. Una transferencia bancaria fue a una compañía de la que nunca había oído hablar. ¿Alguien lo robó?, susurré. El rostro del señor Patel se volvió cauteloso y profesional. ¿Tiene algún agente autorizado? Se me helaron las manos. Ya sabía la respuesta. Conduje directamente a casa de Lorraine. Su coche estaba en la entrada, pero no abrió la puerta. La llamé. Sin respuesta. Volví a llamar. Entonces me di cuenta de la cámara del timbre sobre el porche y la imaginé sentada dentro observándome. Abre la puerta, Lorraine. Nada. Se lo de la cuenta. El cerrojo hizo clic. Abrió la puerta unos 10 centímetros y mantuvo la cadena de seguridad puesta. Su cara se veía diferente.
Al principio pensé que era hinchazón por llorar. Luego noté la estrecha tira de cinta adhesiva de color beige sobre el puente de su nariz. Había tenues sombras moradas debajo de ambos ojos. ¿Qué te ha pasado?, pregunté. Se tocó la cara. Nada. ¿Te operaste? Era médicamente necesario. Levanté los extractos bancarios. ¿Vaciaste la cuenta? Sus ojos bajaron a los papeles y luego volvieron a mí. Manejé una emergencia. $121.000. Baja la voz. ¿Dónde está el dinero de mis hijos? Era dinero de la familia. No era dinero del seguro que me pagaron después de la muerte de Dennis. ¿Y quién crió a Dennis? Apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué tiene eso que ver? Todo. Sacrifiqué toda mi vida por él. Luego apareciste tú y de repente me trataron como a una extraña. Les robaste a sus hijos. Lo tomé prestado. Entonces devuélvelo. No puedo hacerlo de inmediato. ¿Por qué no? Su expresión se endureció. Porque una parte ya se ha gastado. Miré de nuevo la cinta en su nariz. ¿Cuánto? Eso no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto cuando robaste el dinero. Intentó cerrar la puerta. Metí mi zapato para impedirlo. ¿Usaste el seguro de vida de mi esposo para una cirugía plástica? Fue reconstructiva. Tuviste la misma nariz durante 63 años. Su cara se puso roja. Siempre me has menospreciado. Quiero que me devuelvas cada $1. Tú firmaste los papeles. Firmé un poder notarial limitado. Me autorizaste a gestionar la cuenta. Te autoricé a pagar facturas. Pagué gastos familiares. Una operación de nariz no es un gasto familiar. Empujó la puerta contra mi pie. Estás alterada. Vete a casa antes de que digas algo de lo que te arrepientas. Voy a ir a la policía. Eso la asustó. No lo suficiente como para que confesara, pero sí para cambiar su tono. Mali, piensa en lo que estás haciendo. Dennis se avergonzaría. Oírla usar su nombre se sintió como una bofetada. Dennis se avergonzaría de ti. Di un paso atrás. Ella cerró la puerta de un portazo. Esa noche me llamó Curtis. Tienes que calmarte, dijo. ¿Te envió dinero? Me ayudó con algunas cosas. ¿Cuánto? Eso es entre mamá y yo. Salió del fondo para la universidad de mis hijos. Suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable. Estás sentada en una casa pagada, con un buen trabajo y el dinero del seguro. Yo estaba a punto de perder mi apartamento. Mi casa no está pagada. Como sea. Estás mejor que el resto de nosotros. Eso no te da permiso para robar. Yo no robé nada. Aceptaste dinero robado. No sabía de dónde venía. Entonces devuélvelo. Silencio. ¿Cuánto queda? Pregunté. No mucho. ¿En qué te lo gastaste? En mi camioneta. Algunas deudas. Cosas que necesitaba. Recibiste más de $40.000. Su voz se agudizó. Mamá dijo que era dinero de la familia. Cerré los ojos. La frase se había repetido tantas veces entre ellos que se la habían creído. Todo lo que Dennis ganaba era dinero de la familia. Todo lo que yo ganaba era dinero de la familia. Todo lo que mis hijos heredaban era dinero de la familia. Pero el dinero de ellos les pertenecía solo a ellos. Los voy a denunciar a los dos, dije. No harías eso. Mírame. A la mañana siguiente empecé a reunir pruebas. El banco se negó inicialmente a proporcionar los registros completos porque Lorraine había utilizado mi autorización válida. Exigí hablar con el departamento de fraudes. Un gerente revisó el poder notarial y descubrió que la versión presentada cuando se abrió la cuenta no coincidía con el documento que yo había firmado. Se habían añadido 2 líneas adicionales.
Le daban a Lorraine autoridad para hacer transferencias y retiros sin aprobación por separado. Las iniciales junto a esas líneas se parecían a las mías. No lo eran. Eso convirtió el uso indebido en falsificación. El banco congeló las cuentas restantes de Lorraine y proporcionó una lista de transacciones. La compañía que había recibido la transferencia de $22.000 era una clínica de cirugía estética. La referencia del pago incluía el número de identificación de paciente de Lorraine. La transferencia de $32.000 había ido a una agencia de viajes. Los llamé y me identifiqué como la propietaria de la cuenta utilizada para el pago. No me dieron información privada, pero aceptaron enviar los registros a las autoridades si se les citaba judicialmente. Entonces Lorraine cometió un error. Me pidió que fuera a su casa para que pudiéramos resolver las cosas sin extraños. Llevé mi teléfono y grabé la conversación. La ley de Texas me permitía grabar una conversación en la que yo participaba. Lorraine estaba sentada en su sofá con una bata de seda, su nariz recién moldeada todavía hinchada. «Puedo devolverte el dinero gradualmente», dijo. «¿Cuán gradualmente?» $500 al mes. Eso tardaría más de 20 años. No necesitas todo el dinero hoy. Los niños lo necesitarán. Pero no hasta dentro de años. ¿A dónde fue el resto? Juntó las manos. Curtis necesitaba ayuda. ¿Cuánta? Unos 40.000. ¿Y la cirugía? Fueron 22. ¿Y Dubái? Sus ojos parpadearon. Así fue como lo supe. ¿Qué viaje a Dubái? Preguntó. Puse una copia impresa sobre la mesa de centro. La transferencia a la agencia de viajes. Ella la miró fijamente. Revisaste mi información financiera privada. Se pagó con mi dinero. Fue solo un fin de semana. Sentí mis uñas clavándose en mi palma. Gastaste el fondo universitario de mis hijos en un fin de semana en Dubái. Yo había pasado por una pérdida terrible. Ellos también. Yo perdí a mi hijo. Ellos perdieron a su padre. A ti todavía te quedan tus hijos. La crueldad de esa frase me silenció. Lorraine se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Mali, no quise. Sí, quisiste. Estaba de luto. Así que volaste en primera clase. Me merecía algo después de todo lo que había soportado. La grabación captó cada palabra. Admitió la cirugía. Admitió el viaje. Admitió haberle dado dinero a Curtis. Luego me dijo que tenía derecho a ello. Fui a casa y lloré más fuerte de lo que había llorado en semanas. No por el dinero, sino porque Dennis había pasado su vida sintiéndose culpable hacia una mujer que podía mirar a sus hijos y decidir que su lujo importaba más que la seguridad de ellos. El jueves siguiente presenté cargos penales. El abogado de Lorraine llamó 4 días después. Rechacé el acuerdo. Eso debería haber sido suficiente. Pero mientras reunía documentos para la audiencia preliminar, recordé la carpeta roja. Dennis la había guardado en un cajón con llave en su oficina en casa. La carpeta era vieja, descolorida y doblada en las esquinas. Lo había visto sacarla 2 veces durante nuestro matrimonio, generalmente después de una discusión con Lorraine. Cada vez que le preguntaba qué había dentro decía, viejos líos de familia. Después de su muerte puse la carpeta en una caja de almacenamiento con sus registros de trabajo. La noche antes de la audiencia, arrastré la caja desde el fondo del armario de nuestro dormitorio. La carpeta yacía debajo de una pila de permisos de construcción. En la portada, con la letra de Dennis, había 4 palabras, por si mamá miente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Dentro había extractos bancarios que se remontaban a 15 años, copias de cheques, correos electrónicos, un informe de incidente policial que nunca había resultado en cargos, una declaración manuscrita firmada por Dennis y una carta dirigida a mí. Me senté en el suelo del dormitorio y la leí. Mali, si estás leyendo esto, algo ha sucedido que te ha hecho dudar de si mi madre es capaz de robarnos. La respuesta es sí. Dejé de respirar por un momento.
La carta continuaba. Cuando Dennis tenía 26 años, Lorraine había abierto 2 tarjetas de crédito a su nombre. Acumuló casi $18.000 en deudas. Dennis lo descubrió al solicitar una hipoteca. Lorraine lloró y afirmó que Curtis había necesitado ayuda. Le rogó a Dennis que no la denunciara. Prometió devolverlo todo. Él le creyó. Varios años después, ella retiró dinero de una cuenta que Dennis mantenía para la atención médica de su abuela. De nuevo afirmó que era una emergencia familiar. Dennis cubrió la pérdida para protegerla. La carpeta roja contenía pruebas de ambos incidentes. También contenía una declaración notariada que él había preparado después de nuestra última gran discusión sobre Lorraine. Mi madre ha tratado repetidamente mis ingresos y mi crédito como propiedad que se ganó al criarme. Si alguna vez afirma que la autoricé a tomar dinero de Mali o de nuestros hijos, está mintiendo. No consiento ningún uso de los ingresos del seguro, ahorros, fondos de educación o propiedades para el beneficio de mi madre o mi hermano, Curtis Felch. La declaración estaba fechada 8 meses antes de la muerte de Dennis. Apreté el papel contra mi pecho y lloré. Él lo había sabido. Finalmente había entendido el peligro. Y me había dejado lo único que Lorraine nunca esperó que dejara. Una advertencia en sus propias palabras. La audiencia preliminar tuvo lugar en una gris mañana de martes. Lorraine llegó con un traje de color crema y unas gafas de sol de gran tamaño. Su nariz se había curado. Ahora era más estrecha, ligeramente levantada en la punta. Curtis caminaba a su lado. Ninguno de los dos me miró. Su abogado se acercó antes de que comenzara la audiencia. Señora Felch, nuestra oferta sigue disponible. Mi respuesta sigue siendo no. Los juicios son impredecibles. También lo son las carpetas rojas. Sus ojos se dirigieron a la carpeta bajo mi brazo. ¿Qué es eso? Algo que su cliente olvidó que existía. Por primera vez, su confianza flaqueó. Dentro de la sala del tribunal, el abogado de Lorraine argumentó que el asunto era un desacuerdo financiero privado. Dijo que yo le había otorgado a Lorraine autoridad sobre la cuenta. Dijo que el dinero se había utilizado durante un periodo de duelo familiar compartido. Dijo que Lorraine tenía la intención de devolverlo. Luego el fiscal presentó el poder notarial alterado. El investigador de fraudes del banco explicó que el lenguaje de autorización añadido se había impreso con un tóner diferente y que mis iniciales probablemente se habían copiado de otra página. El fiscal reprodujo parte de mi conversación grabada. La voz de Lorraine llenó la sala. Fue solo un fin de semana. Me merecía algo después de todo lo que había soportado. Lorraine miraba al frente. Su abogado pidió un receso. El juez lo denegó. El fiscal me llamó a declarar. Describí la muerte de Dennis, el pago del seguro y mi plan para la educación de los niños. Luego me preguntó si Dennis había expresado alguna vez sus deseos con respecto al dinero. Sí, dije. Abrí la carpeta roja. Lorraine se giró, su rostro perdió todo el color. Le entregué la declaración notariada al secretario del tribunal. Su abogado se puso de pie. Protestó. No hemos tenido la oportunidad de revisar este documento. El juez examinó la declaración. Tendrá la oportunidad ahora. El abogado la leyó. Su mandíbula se tensó. Luego el fiscal preguntó por los otros registros. Expliqué lo de las tarjetas de crédito que Lorraine había abierto a nombre de Dennis, los fondos robados para la atención médica, los cheques que Dennis había emitido para cubrir las pérdidas, los correos electrónicos en los que Lorraine prometía no volver a tomar dinero. Su abogado intentó argumentar que los incidentes eran antiguos y no estaban relacionados. El fiscal no estuvo de acuerdo. Establecen un patrón de conducta financiera no autorizada, seguido de reclamos de derecho familiar y promesas de pago. Curtis comenzó a susurrarle airadamente a Lorraine. El juez le advirtió que guardara silencio. Luego vino el documento final. La carta de Dennis para mí era personal y no podía probar todos los elementos del delito, pero el fiscal pidió permiso para usar una sección para aclarar su intención con respecto a los ingresos del seguro.
El juez lo permitió. Mi voz tembló mientras leía en voz alta las palabras de Dennis. Si alguna vez afirma que la autoricé a tomar dinero de Mali o de nuestros hijos, está mintiendo. La sala quedó en silencio. Lorraine se quitó las gafas de sol. Tenía los ojos húmedos. Por un tonto segundo, me pregunté si finalmente estaba avergonzada. Entonces me miró y susurró: «Pusiste a mi hijo en mi contra». El juez la escuchó. «No, señora Felch», dijo. «Basado en la evidencia ante este tribunal, su conducta parece haber hecho eso». El abogado de Lorraine solicitó otra oportunidad para negociar. El fiscal se opuso a reducir el caso a una disputa de pago privada, especialmente dada la presunta falsificación y el patrón previo. El juez encontró pruebas suficientes para que los cargos siguieran adelante. Se le ordenó a Lorraine que entregara su pasaporte, evitara el contacto conmigo y los niños, y proporcionara una contabilidad completa de los fondos restantes. Curtis fue investigado por separado por recibir a sabiendas fondos robados. Su camioneta fue finalmente incautada porque había sido comprada casi en su totalidad con dinero de la cuenta del seguro. Lorraine no fue directamente a prisión ese día. La vida real rara vez ofrece consecuencias tan rápidas, pero tampoco se fue sonriendo. 6 meses después, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de cargos relacionados con robo grave y falsificación. Recibió una sentencia de prisión suspendida, libertad condicional, asesoramiento financiero obligatorio y una orden de restitución que cubría la totalidad del monto robado. El tribunal impuso gravámenes sobre su casa y sus cuentas de jubilación. Sus joyas de lujo fueron vendidas. La agencia de viajes devolvió parte de la reserva de Dubái después de que los investigadores determinaran que algunos servicios se habían cobrado de forma fraudulenta. La clínica no devolvió el costo de su cirugía. Como observó secamente mi abogado, el tribunal podía recuperar activos, pero no podía embargar una nariz. A Curtis se le ordenó devolver el dinero que había recibido. Para evitar una condena penal por separado, vendió su camioneta, vació una cuenta de jubilación y firmó un estricto acuerdo de pago. El banco reembolsó parte de la pérdida porque había aceptado el documento alterado sin verificar adecuadamente los cambios. Al año siguiente la mayor parte del dinero se había recuperado. No todo de una vez, no sin honorarios legales, no sin meses de estrés, pero lo suficiente como para que finalmente pudiera abrir 3 cuentas de educación protegidas. Una para Natalie, una para Calvin, una para June. El día que se financiaron las cuentas, llevé a los niños a Galveston. Nos alojamos en un pequeño motel cerca del malecón y comimos camarones fritos en cestas de papel. El aire estaba húmedo. El viento enredaba el cabello de June y Calvin se quejaba de que la arena se le había metido en lugares donde la arena nunca debería estar. Al atardecer caminamos junto al agua. Natalie llevaba una de las viejas cámaras de Dennis. A papá le hubiera gustado esto, dijo. Le encantaba Galveston. Nos amaba más a nosotros. La miré. Ella estaba mirando las olas en lugar de a mí. Sí, dije. Lo hacía. Durante mucho tiempo, me había sentido culpable por no haber protegido el dinero de inmediato. Repasaba mentalmente la firma del poder notarial. Repasaba cada señal de advertencia. Me decía a mí misma que debería haber sido más cuidadosa. Pero el duelo no es consentimiento. La confianza no es consentimiento. Estar abrumada no le da a alguien permiso para explotarte. Lorraine no había robado porque yo fuera descuidada. Había robado porque creía que mi vulnerabilidad le pertenecía. La carpeta roja permaneció en mi dormitorio un año más. Finalmente puse la carta de Dennis en una caja fuerte a prueba de fuego. El resto de las pruebas fue a una caja de almacenamiento sellada. Conservé la carpeta. Su color se había desvanecido a un rojo ladrillo opaco, y las esquinas estaban casi suaves por el tiempo. A veces la gente pregunta por qué. Suponen que me recuerda el caso judicial. No es así. Me recuerda que Dennis había comenzado a liberarse antes de morir. Había visto la verdad. Había intentado protegernos. Y cuando más necesité su voz, la había dejado esperando dentro de esa carpeta. Lorraine me escribió 2 veces durante su libertad condicional.
La primera carta culpaba a Curtis. La segunda culpaba al duelo, a la medicación, a la soledad y a una vida de sacrificio. Nunca se culpó a sí misma. Devolví ambas sin abrirlas. No ha visto a los niños desde que el tribunal emitió la orden de no contacto. Cuando esa orden expiró, decidí no reanudar la relación. Algunos parientes me llamaron desalmada. Decían que los niños necesitan a su abuela. Les dije que los niños necesitan adultos que no roben el seguro de vida de su padre muerto. Eso generalmente terminaba la conversación. Curtis completó sus pagos 3 años después. Me envió un mensaje después de la última transferencia. Sé que pedir perdón no lo arregla. Mamá me dijo que el dinero nos pertenecía a todos, pero yo sabía que algo andaba mal. Decidí no preguntar por qué lo quería. Lo siento. No lo perdoné de inmediato, pero aprecié que por una vez había dicho la verdad sin añadir una excusa. No somos cercanos. Quizás nunca lo seamos. Aún así envía tarjetas de cumpleaños a los niños y ya no las firma, tío Curtis, como si el título por sí solo le diera derecho a un lugar en sus vidas. Firma con su nombre y les permite a ellos decidir lo que significa. En cuanto a mí, dejé la empresa de construcción 2 años después de la muerte de Dennis. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta organizando los horarios de otras personas, corrigiendo sus papeles y asegurándome de que sus errores no se convirtieran en desastres. Me inscribí en clases nocturnas y me convertí en asistente legal certificada. Mi primer trabajo fue en un pequeño bufete que se ocupaba de abuso de ancianos, fraude y explotación financiera. El trabajo puede ser difícil, pero cada vez que un cliente asustado se sienta frente a mí y dice, me dijeron que era un asunto de familia, sé exactamente qué decir. La familia no es una defensa legal para el robo. Natalie tiene 17 años ahora. Quiere estudiar biología marina, lo que significa que Galveston puede volver a formar parte de nuestras vidas. Calvin dice que la universidad está demasiado lejos para pensar en ello, aunque ya ha creado una hoja de cálculo comparando programas de ingeniería. June quiere ser veterinaria o cantante profesional, dependiendo del día. Sus cuentas siguen creciendo. El último regalo de Dennis está a salvo. A veces, tarde en la noche, me siento bajo el nogal con una taza de café y recuerdo a la mujer que era antes del juicio. La mujer que pensaba que mantener la paz era más importante que denunciar una injusticia. La mujer que firmaba papeles porque estaba demasiado agotada para discutir. La mujer que Lorraine confundió con alguien que permanecería en silencio. No odio esa versión de mí misma. Acababa de enterrar a su esposo. Estaba criando a 3 hijos en duelo. Sobrevivió a la peor etapa de su vida mientras alguien en quien confiaba buscaba formas de sacar provecho de ello. No era débil. Estaba herida. Hay una diferencia. Lorraine pensó que el dinero del seguro le pertenecía porque había criado a Dennis. Pensó que la maternidad le había otorgado la propiedad permanente de su hijo, de su trabajo, de su matrimonio e incluso del dinero que su muerte dejó atrás. El tribunal no estuvo de acuerdo. Yo tampoco. El futuro de mis hijos no era un fondo de emergencia familiar. Mi duelo no era una oportunidad, y yo nunca fui el banco de Lorraine. La última vez que la vi, estaba fuera del juzgado junto a su abogado, tocándose el puente de su nueva nariz mientras los periodistas esperaban cerca de los escalones. Miró la carpeta roja bajo mi brazo. Luego me miró a mí. Por una vez, no tenía nada que decir. Pasé a su lado sin bajar el ritmo. Dennis había pasado años preparándose para la tormenta. Fui yo quien finalmente le cerró la puerta.